Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Domingo 22 de enero 2023. Primera lectura. Isaías 8, versículo 23 en adelante. En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí. Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo, e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia, como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros, y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura. Primera de Corintios 1, versículo 10 en adelante. Hermanos, los exhorto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la luz de Cristo, la cruz de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio. Marcos 4, versículo 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Hola hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Hoy este día domingo 22 de enero, hermanos. Qué contento de estar una vez más aquí con ustedes, hermanos. Analizando ya que escuchamos las lecturas que leyó mi hijo que corresponden a este domingo. Hoy este día, hermanos, después de saludarlos, vamos a analizar este alimento tan precioso, tan hermoso que recibimos para nuestro corazón y nuestra alma y nuestro espíritu, hermanos. Hoy este día se conmemora con las lecturas de hoy el inicio de la predicación de Jesús, hermanos. Llega Jesús en un momento en que nos dice el Evangelio de San Mateo, que dándose cuenta Jesús que arrestaron a Juan. Para esto nosotros ya sabemos cuál fue el motivo y lo que le iba a suceder a Juan. Entonces Jesús, acongojado, se retira a estos pueblitos que se llaman de Galilea, al pueblito que se llaman Neftalí y Zabulón. Unos pueblitos humildes, sencillos, donde había gente trabajadora que se esforzaba mucho por trabajar. Había también gente como en nuestras ciudades en la actualidad, en los barrios marginados de las ciudades, pues gente pobre, gente enferma, gente que se dedicaba a hacer cosas no muy buenas para sobrevivir, donde dice que reinaba la oscuridad y la ignorancia. Y entonces, hermanos, es aquí donde se manifiesta el primer anuncio de Jesús. Y este anuncio viene acompañado principalmente de sanaciones, hermanos. Sanar enfermos, sanar leprosos, sanar tullidos, sanar toda clase de dolencias, de enfermedades y muy especialmente liberar a los cautivos, a los que estaban poseídos por demonios, hermanos. Esta era una cosa maravillosa. Por eso, con esto, Dios le da cumplimiento a lo que nos dice el profeta Isaías en la primera lectura. Si ya escuchamos la primera lectura, como nos dice que en otros tiempos el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar más allá del Jordán, en la región de los paganos. Y es aquí donde Jesús se empieza a manifestar. Hermanos, pues tristemente vemos cómo desde el nacimiento de Jesús que acabamos de conmemorar a fin de año pasado y al inicio de estos, que estábamos muy contentos por el nacimiento de Jesús y que pues no todos lo reconocieron. Los que debían de haberlo conocido no lo reconocieron, y personajes fuera del pueblo de Dios, fuera de israelitas, como los Reyes Magos, vinieron desde lugares muy lejanos a adorar al nacimiento de un rey, el rey de los judíos. Y vemos aquí también en el inicio del anuncio de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio del reino, el anuncio de la salvación, el anuncio del evangelio. El evangelio que viene siendo la buena nueva
que, que la iglesia y el pueblo de Dios habían estado esperando por muchos siglos, por mucho tiempo, hermanos, desde el anuncio de los profetas, de cómo iba a venir un Salvador a sacar adelante, a anunciar el reino, a anunciar la salvación, a traer la luz al pueblo de Dios. Porque nos podemos imaginar, hermanos, que este pueblo de Dios siendo congraciado de Dios, nuestro Señor, de Dios Padre, escogido, que se deberían de sentir contentos de que Dios Padre eligió este pueblo para ser su Dios, para que lo reconocieran como Dios, para que le llevaran sacrificios, le llevaran alabanzas, cantos y todo lo que se merecía, pues Dios nuestro Señor, por ser grande, por ser poderoso, por habernos creado. Imaginemos, hermanos, a los fariseos, maestros de la ley, todos los guías espirituales de la iglesia anterior a la cristiana. Se reunían ellos como ahora nosotros nos reunimos todos los días en cada misa, especialmente los domingos, a escuchar la palabra de Dios. Ahora en la actualidad nosotros escuchamos la promesa de la segunda venida de Jesucristo. Y nos gozamos con escuchar la palabra, lo que es Dios Padre, toda la historia de Dios. En ese tiempo se reunían los judíos, nada más los judíos, y gentes que se agregaban como sus esclavos, sus trabajadores que se agregaban a la iglesia, que eran parte de la salvación. Se agregaban a escuchar los antiguos rollos de las escrituras, y allí especialmente hablaban de la venida del Mesías, de lo que habían dicho los profetas, especialmente el profeta Isaías, que tenía que venir un Salvador, un Mesías nacido de una virgen, y eso lo recalcaban y periódicamente lo iban estudiando, y resulta que viene, hermanos, y no lo conocieron, o más bien sí lo conocieron, pero no lo quisieron reconocer como el Mesías, como Hijo de Dios, y por eso tuvieron su castigo. Entonces vemos ahora en las lecturas de hoy, de este domingo, el evangelio que les digo, cómo Jesús comienza su predicación entre la gente más humilde, más sencilla, la gente que sufría los rigores del trabajo duro, de pagar los impuestos, inclusive, hermanos, eran excluidos un poco de la iglesia, no se les tomaba en cuenta porque como había mucha pobreza, pues no aportaban gran cosa a la iglesia de dinero, de los diezmos y eso. Entonces a los dirigentes de la iglesia no les importaba tanto si iban o no iban, no les importaba evangelizarlos, no les importaba tanto. Claro, se podían ir, tenían derecho. Estos pueblos que le digo, Zabulón y Neftalí, son pueblos descendientes de las 12 tribus de Israel. Nada más que, como les digo, estaban marginadas. Entonces vemos aquí, hermanos, igual que en la actualidad, cómo había desapego del mensaje de Dios, había desapego. La gente sentía pues algo que no les interesaba, acercarse a la palabra de Dios. Ya tantos años, tantos siglos prometiendo un Mesías, prometiendo que iba a venir a salvarlos, y no venía. Pues los dirigentes de la iglesia ya nomás se dedicaban a vivir bien y a pasársela a gusto. Y entonces empieza Jesús a predicar. Entonces por eso nos dice San Pablo, especialmente a los corintios y a nosotros, cómo, fíjense esta segunda lectura, cómo se compara en la actualidad, hermanos. Que todos aquellos que nos acercamos conociendo a Jesucristo, ya ahorita en la actualidad, en la iglesia de Cristo, y San Pablo recrimina también por la iglesia de Cristo, pero para esto ya habían pasado unos años del anuncio de Jesús. Lo recrimina porque se empieza a ver divisiones, porque unos creían que Pablo tenía más poder que Pedro tenía menos poder que Apolo, y entonces ya se empezaban a formar grupos de estudio de la nueva iglesia cristiana, pero no tenían todavía bases para estudiar, no tenían Hechos de los Apóstoles, no tenían las cartas de Juan, no tenían las cartas de San Pablo. Simple y sencillamente
Empezaron a discutir y a dividirse porque los había evangelizado Pedro, los había evangelizado San Pablo. Dicen, no, hermanos, no hagan eso. Tenemos que vivir unidos, tenemos que ser un solo cuerpo. Dice, inclusive yo que evangelizo de palabra, no debo de sentirme honrado de ser evangelizador, porque entonces quedaría a un lado el poder que tuvo la cruz de Cristo y Cristo haber muerto en la cruz. Dice que no murió en la cruz él, ni Pedro, ni Apolo, ni nadie. El que murió fue Cristo. Entonces todos nos debemos a Cristo, hermanos. Entonces vemos tristemente en la actualidad que ya estamos otra vez igual. Ya estamos otra vez igual que cuando en los inicios de la iglesia, pues, cómo se empezaban a separar grupos, personajes que tenían capacidad de hablar, que tenían capacidad de expresar. Entonces el hecho de que un pastor, un predicador, predique con gritos, predique con golpes, con aventones, con soplidos. No, hermanos, no, tenemos que ver a Jesús, cómo comenzó a predicar, predicando el reino de Dios, anunciándolo con una sonrisa, con una paz, con una tranquilidad hermosa, anunciando el reino de Dios y diciéndoles que ya estaba aquí y todos ustedes van a ser los primeros que van a agarrar el camino hacia ese reino. Los pobres, los enfermos, los inválidos, los que estaban marginados, hermanos. Tomemos en cuenta eso y no nos dividamos. No buscamos otros horizontes o otras formas de hablar de otras personas. Hermanos, espero que les sirva esta reflexión y que ustedes también, pues, hermanos, que estén bien. Que Dios nos guarde, nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá hoy escuche la voz del Señor.
fuerza en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron